Y cuando tienes una insuficiencia mitral aguda, cuando tienes, bueno, ese dibujito de ahí es la plastía de la válvula. ¿Sale? Si tú tienes una válvula muy chiclosa que le sobra pedazo, pues entonces le cortas unos cachitos, bien científico, le cortas unos cachitos y la haces más chiquita y ya cierra bien. Esa es la plastía de la válvula mitral. ¿Sale? Para cuando es un prolapso de la válvula mitral, cuando es una válvula muy chiclosa. ¿Ok? Cuando tú tienes una insuficiencia mitral aguda, quedamos que las insuficiencias agudas son mortales. Te da falla cardíaca y te mueres. Entonces, pues para no morirte, ¿qué te ponen? Te pueden poner un balón de contrapulsación, que no es un corazón artificial, pero es un aparato que te ayuda al corazón para que bombee chido y no te mueras. Y pues cualquier insuficiencia mitral aguda, como te estás muriendo, pues te tienen que operar rápido. Entonces es cirugía de urgencia. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia mitral aguda que damos? Por ejemplo, endocarditis, pues se rompe la válvula en agudo y te tienen que operar. Cuando se te rompe la cuerda tendinosa, quedamos después de un infarto inferior. Si después de un infarto inferior empiezas con datos de falla cardíaca y edema agudo pulmonar, seguramente se te rompió la válvula mitral, ¿ok? Y también con enfermedad trivascular tienes disfunción del músculo papilar, entonces la válvula mitral empieza a no cerrar de manera aguda, pues caes también en falla cardíaca. Entonces todas estas son indicaciones de cirugía de urgencia en una insuficiencia mitral aguda, ¿ok? Cuando tienes endocarditis, cualquier endocarditis, si te cambian la válvula, no te pueden poner, nunca te pueden poner una válvula mecánica, porque si todavía hay infección, la infección carcome como el marco, pues, o los postes de la válvula, y la válvula se rompe y pues te mueres así en 20 minutos. Entonces, como estás infectado, te ponen una válvula biológica que esa todavía aguanta más, ¿sale? Una infección. Entonces, endocarditis nunca te ponen válvula mecánica, siempre te ponen válvula biológica. Y bueno, dentro de las prótesis, una revisión rápida de las prótesis, quedamos que las válvulas mecánicas pueden durar 20 años o más, ¿sale? ¿A quién le pones una válvula mecánica? A pacientes menores de 65 años o que tengan una esperanza de vida de más de 10 años, ¿ok? Porque pues, las válvulas mecánicas tienes que estar anticoagulado siempre, ¿ok? Siempre tienes que estar anticoagulado. Acuérdense que para tromboembolia pulmonar y cualquier trombosis y todo eso, el INR meta es de 2 a 3, pero en las válvulas, como las válvulas se trombosan, el INR meta es de 2.5 a 3.5, ¿ok? También en pacientes jóvenes, si tú le pones, y más, bueno, pacientes jóvenes con falla renal crónica, se les calcifica súper rápido la prótesis biológica, entonces les toca también una prótesis mecánica, ¿ok? Entonces, prótesis mecánicas en menores de 65 años y que tengan una esperanza de vida de más de 10 años, porque van a estar anticoagulados, ¿sale? Prótesis biológicas quedamos que duran entre 10 a 15 años, o más o menos 15 años. Lo padre de las prótesis biológicas es que no te tienes que anticoagular. Esa es la ventaja, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen un viejito que tiene divertículos y que le va a estar sangrando el divertículo, o si tienen un cirrótico que le va a andar sangrando las varices esofágicas, o cualquier paciente, por ejemplo, sea de vejiga o cualquier cosa que esté sangre y sangre, pues no lo puedes anticoagular. Si tú le pones una prótesis biológica, digo, una prótesis mecánica a alguien y no lo puedes anticoagular, se va a trombosar y se va a morir a fuerza. Entonces, si tú tienes un paciente que va a sangrar, que ya sabes que va a sangrar porque ya tiene algo que lo predispone a que sangre, le pones una prótesis biológica, ¿sale? Porque esas no se anticoagulan, ¿ok? Entonces, por eso, los pacientes viejitos de más de 75 años,
pues ya le pones una prótesis biológica. ¿Por qué? Porque pues los viejitos sangran de todos lados. Y en segundo, pues si ya tiene 75 años, pues la válvula le va a durar 15 años, a menos de que llegue a los 100 años, pues le va a durar todo lo que le resta de vida, ¿sale? Entonces, pacientes que tengan una esperanza de vida de menos de 10 años o que tengan ya más de 75 años, les toca prótesis biológica. Mujeres en edad reproductiva, quedamos que si la tienes que operar a fuerza de la válvula, le tienes que poner una prótesis biológica, ¿sale? Porque no la puedes anticoagular porque pues, se puede embarazar, ¿no? Igual pacientes que tengan contraindicación de anticoagulación, por ejemplo, si ya tuviste un EBC hemorrágico o si tienes aneurismas en el cerebro o lo que sea, pues no te pueden poner una prótesis mecánica, te tienen que poner una prótesis biológica, ¿no? Las prótesis en la tricúspide a fuerza tienen que ser biológicas. Las prótesis mecánicas pues son circulares, no hay prótesis mecánicas de otra forma. O sea, las prótesis mecánicas son a fuerza en forma de círculo. Y si ustedes se acuerdan cómo es el corazón, pues sí, el ventrículo izquierdo y la mitral pues sí es circular, pero el ventrículo derecho muchas veces no es circular, es como en forma de D. Entonces, como el video del tipo ese que quiere meter una maleta como parada en otra forma así en el avión, que no le queda y que no piensa, pues igual. Es como si el cirujano le quisiera poner en este ventrículo derecho con esta forma, pues una prótesis redonda, pues no le va a quedar. Entonces las prótesis de la tricúspide a fuerza son biológicas, porque no le quedan las redondas, ¿sale? Y también quedamos que la endocarditis a fuerza es prótesis biológica, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones de las prótesis? Te puede dar endocarditis. Recién posoperado, el primer mes de posoperado, la infección más frecuente es por Staph epidermidis. Ya cuando es una prótesis que ya tiene más de un mes, la infección más frecuente es por Staph aureus, ¿sale? Entonces, endocarditis crónica de una prótesis que ya tiene un rato es Staph aureus, pero una prótesis que acaban de poner se infecta más por Staph epidermidis, ¿ok? Otra complicación de las prótesis mecánicas, pues es se trombosan, ¿sale? De esas, a veces puedes trombolizar, pero eso no quita el hecho de que hay que operarlo. Entonces, las trombosis de válvula es una urgencia quirúrgica, ¿sale? Si no lo metes a operar en las próximas horas, se muere. Y muchas veces ya llegan bien chocados, ¿ok? A veces las prótesis pueden tener disfunción por algo que se llama panus. El panus es como que se les va juntando sarro a las prótesis y van funcionando cada vez menos. Eso es panus, es como sarro, ¿sale? Y a veces disfuncionan de manera crónica por eso. Y algunas válvulas, ya las nuevas no, más las viejitas a veces hacían hemólisis por la turbulencia. Esas son como las complicaciones de las prótesis mecánicas, ¿ok? Luego, ¿quién sigue de micro? ¿Cuál es la causa más frecuente de la estenosis tricuspidia? Congénita, neoplásica, reumática, infiltrativa. Una mujer de 40 años de edad acude a consulta por fatiga de moderados esfuerzos. Refiere palpitaciones regulares de menos de 10 minutos de duración desde cada semana desde hace un mes. A la exploración completa orayugular, hepatomegalia, extremidades con edema, 2 cruces, tórax con un soplo diastólico de baja frecuencia en borde parasternal izquierdo bajo y a nivel de la apéndice gifoides. El soplo aumenta con la inspiración profunda. Se le realizó un ecocardiograma que demostró doble lesión tricuspidia con estenosis moderada e insuficiencia ligera e insuficiencia mitral ligera. ¿Cuál es la causa más frecuente de la estenosis tricuspidia? ¿Cuál pondrías? Reumática. Y pues si no, pues igual al chile, ¿no? Ya quedamos reumática. Realmente todas son reumáticas excepto la que vimos, la del prolapso. ¿Ok? De este caso,
pues tiene muchos datos de falla derecha, ¿no? Tiene plétora yugular, hepatomegalia, edema de patas y tiene un soplo diastólico, pero en el foco tricuspidio, ¿sale? También puede haber estenosis, así como hay estenosis mitral, puede haber estenosis de la tricúspide, es súper rara, pero en lugar de ser el soplo igual, un retumbo igual, pero en lugar de ser en el foco mitral es en el foco tricuspidio, ¿ok? Vamos a ver nada más rápido esta. Los datos son muchos, o sea, lo más que hay son datos de falla cardíaca derecha, que ya los vimos, y hay un soplo grave, o sea, un retumbo diastólico igual, pero en el foco tricuspidio, o sea, parasternal izquierdo bajo, quedamos que en la boca del estómago, ¿sale? Casi todos los soplos del lado derecho, eso también que les quede para la vida, casi todos los soplos del lado derecho aumentan con la inspiración. ¿Por qué aumentan con la inspiración? Porque metes aire, aumentas el retorno venoso y pues pasa más sangre por la válvula, entonces la turbulencia aumenta y aumenta el soplo, ¿sale? Cuando metes aire, si tú no sabes, si escuchas un soplo como sistólico y tú no sabes si es insuficiencia mitral un soplo diastólico, ¿no? O un soplo sistólico, incluso tricuspidio. O sea, si tú no sabes si es mitral o izquierdo o derecho, ¿qué onda? Le pides al paciente que meta aire y cuando meta aire que lo aguante y si por poquitos segundos el soplo aumenta, es derecho, ¿sale? Porque los soplos del lado izquierdo, por más que respire o lo que sea, no aumentan. Los soplos derechos sí aumentan cuando meten aire. A veces, igual en la exploración física mamerta de los cardios mamertos, le ponen esta maniobra de meter aire y que aumente el soplo, se llama maniobra de Rivero-Carballo. ¿Por qué les encanta ponerla como maniobra de Rivero-Carballo? Porque es de las pocas aportaciones de los mexicanos a la cardiología también. ¿Sale? Rivero-Carballo eran mexicanos, entonces, bueno, uno era mexicano, entonces también por eso les encanta presumir las pocas cosas que han hecho, ¿sale? Y también puede haber chasquido de apertura como la estenosis mitral, pero del lado derecho, ¿ok? La causa más frecuente es la reumática y hay otras causas, por ejemplo, el síndrome de Noonan, que es congénito, también te puede dar estenosis tricuspidea, también tumores de la aurícula derecha y otra, por ejemplo, el síndrome carcinoide, ¿sale? El síndrome carcinoide por serotonina puede darte estenosis tricuspidia y también insuficiencia tricuspidia, ¿ok? Y les ponen un caso que tiene estenosis tricuspidia y tiene flushing, ¿no? Que se ruboriza y todo esto, pues más bien es síndrome carcinoide, ¿no? El tratamiento, pues es como la falla cardíaca derecha. En la falla cardíaca derecha, pues predomina mucho el edema, ¿no? Entonces, al edema, pues le das diuréticos, ¿no? Y también hay cambio valvular si es grave, ¿no? Quedamos que es un área menos de 1 o si tiene muchos síntomas a pesar de tratamiento médico. Pero muchas veces la tricúspide casi nadie la pela, como que a los cardios se les hace poca cosa operarte nada más de la tricúspide. Entonces muchos, como es reumática, seguramente tienes también problemas en la mitral o en la aórtica, entonces muchas veces se esperan a que te tengan que operar de otra cosa para operarte de la tricúspide. O sea, es raro que nada más te operen de la tricúspide, casi siempre te operan de todo al mismo tiempo, ¿sale? De la mitral y de la aórtica y de la tricúspide. ¿Ok? Y quedamos que se prefiere válvula biológica porque pues, la tricúspide no es redonda, ¿sale? No se puede poner mecánica. ¿Ok? Luego, ¿quién sigue? ¿Qué maniobra clínica aumenta la intensidad del soplo? La expiración profunda, inspiración profunda, el empuñamiento de las manos, la posición de pie. Hombre de 70 años de edad que se presenta a consulta por datos de insuficiencia cardíaca derecha, tiene antecedentes de hipertensión arterial pulmonar secundaria de POC. A la exploración física tiene
Se ausculta en tórax anterior un soplo sistólico en el tercer y cuarto espacio intercostal a nivel del borde esternal izquierdo y tiene reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. ¿Qué maniobra clínica? La inspiración profunda. Ok, entonces quedamos que la maniobra de Rivero Carballo, la inspiración profunda. Y este paciente tiene EPOC y tiene un soplo sistólico paraesternal izquierdo, o sea, en el foco tricuspideo, pero es soplo sistólico, ¿ok? Y aparte tiene reforzamiento pulmonar, o sea, tiene hipertensión pulmonar, pero en este caso un soplo sistólico de la tricúspide es una insuficiencia tricuspidea, ¿sale? Y la insuficiencia tricuspidea es súper común. Cualquier enfermedad que te dé hipertensión pulmonar y que el ventrículo derecho se dilate, igual quedamos que la válvula pues no crece. Entonces si tu ventrículo se dilata, ya tienes insuficiencia. Entonces prácticamente todos los pacientes con EPOC que se dilatan del VD, todos tienen insuficiencia tricuspidea. Es algo porque está dilatado. Entonces, cualquier causa de dilatación del VD te da insuficiencia tricuspidea, todos, ¿sale? También hay otras causas, endocarditis. Endocarditis, luego los gringos tienen mucho endocarditis tricuspidea porque se inyectan 1000 estupideces, ¿no? Enfermedad de Epstein también y síndrome carcinoide también quedamos. La exploración física es una onda CB prominente en la yugular, quedamos que la onda C y la onda B se juntan en la yugular y cada vez, si tú le palpas el pulso arterial a un paciente y al mismo tiempo que el pulso arterial, exactamente al mismo tiempo, ves la yugular como le late al mismo tiempo que el pulso arterial, eso significa que cada que se contrae el ventrículo, sube la yugular y eso significa que hay una insuficiencia tricuspidea, ¿sale? Y el primer ruido es apagado y tienes un soplo sistólico en el foco tricuspideo, o sea, subgifoideo, soplo sistólico y que aumenta con la inspiración, que quedamos que es la maniobra de Rivero Carballo. Y cuando la insuficiencia tricuspidea es muy grave, a veces sientes como les late el hígado. ¿Ok? Y bueno, dentro de la anomalía de Epstein, acuérdense nada más que es cuando la tricúspide se implanta más baja, entonces el ventrículo izquierdo está bien chiquito y la aurícula izquierda está gigante. Se dice que se atrializa el ventrículo derecho, ¿sale? O sea, una aurícula gigante porque la tricúspide está más bajita, ¿sale? Y acuérdense, otra pregunta de examen que damos, ¿cuál es la arritmia que se asocia más a Epstein? Wolf, ¿sale? 30% de los Epstein tienen Wolf. Esa sí es pregunta de examen. 30% de los Epstein tienen Wolf. ¿Cuál es la arritmia que se asocia con Epstein? Wolf, ¿ok? Y el tratamiento casi siempre solo es con síntomas, ¿sale? Una insuficiencia tricúspidea, incluso grave, muchas veces no la operas. Cuando la tienes que operar porque tiene muchísimos datos de falla cardíaca derecha, está muy hinchado, o incluso a veces les da cirrosis cardíaca porque de tanta insuficiencia tricuspidea se congestiona demasiado el hígado y les da cirrosis. Entonces, cuando tienes ya datos de hepatomegalia muy fea o el hígado ya está coleteando, que empieza a tener problemas, si le haces, o sea, igual le pones una válvula biológica a la tricúspide o a veces le pones un anillo fibroso especial que es una anuloplastía, ¿sale? O le haces una plastía que se llama plastía de Vega. Pero casi siempre pues le pones o plastía o válvula biológica, ¿ok? Luego, ¿quién sigue? ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Estenosis pulmonar, insuficiencia tricuspidia, estenosis aórtica, insuficiencia mitral. Mujer de 40 años de edad que acude a urgencias por síncope durante el esfuerzo. Al interrogatorio refiere disnea y fatiga de esfuerzo en forma progresiva de grandes a moderados esfuerzos desde hace un año y edema en miembros inferiores en los últimos 4 meses.
A la exploración tiene frecuencia cardíaca de 80, presión arterial de 160, onda gigante en pulso venoso yugular, levantamiento paraesternal izquierdo bajo, soplo telesistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo asociado a clic. El soplo que disminuye con la inspiración y segundo ruido cardíaco desdoblado, hepatomegalia y reflujo hepatoyugular. En el ecocardiograma se observa ritmo sinusal con eje de QRS desviado a la derecha y datos que sugieren hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estenosis pulmonar. Ok, entonces tiene datos de falla cardíaca derecha, ¿sale? Y tienes una onda A gigante. La onda A, quedamos que es la contracción de la aurícula. Pero si la aurícula se contrae, no es una onda A en cañón, ¿sale? Nada más es una onda A gigante. O sea, si la aurícula se contrae, pero la válvula está medio cerrada, pues por eso la onda A se hace más grande. Entonces, si te ponen onda A en cañón, pues es disociación. Pero si te ponen una onda A grande, significa que tienes una estenosis más bien. ¿Ok? Pero a veces también el ventrículo izquierdo está súper tapado de sangre porque tienes una estenosis pulmonar y también te da una onda A gigante. Tienes un soplo, sale sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo, sale con el segundo espacio intercostal izquierdo es el foco pulmonar, ¿no? Entonces tienes un soplo sistólico en el foco pulmonar asociado a un clic, ¿ok? Este soplo, la estenosis pulmonar es al revés. La estenosis pulmonar, si ven, el soplo disminuye con la inspiración, ¿sale? Este caso es una estenosis pulmonar. Tienes una hipertrofia ventricular derecha. Prácticamente la estenosis pulmonar no se las van a preguntar, ¿sale? Sí puede que les pregunten la estenosis pulmonar, pero en el contexto de una tetralogía de Fallot. Pero una estenosis pulmonar por pura estenosis pulmonar sería ultra raro que les pregunten así tal cual, ¿sale? Esa nunca la preguntan. La estenosis pulmonar muchas veces es una válvula que está mal hecha igual desde nacimiento, abre en domo, o sea, no abre completa, y se dilatan las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares se dilatan como para tratar de chupar más sangre del BD a la arteria pulmonar. Y de las causas más importantes de estenosis pulmonar, muchas veces son congénitas, o sea, asociada a síndromes, por ejemplo, el síndrome de Noonan o la rubiola congénita, también. La rubiola congénita te puede dar persistencia de conducto arterioso o te puede dar estenosis pulmonar. La rubiola congénita y el síndrome de Noonan son las más importantes de estenosis de la pulmonar, pero como les digo, la estenosis de la pulmonar no se las van a preguntar. ¿Ok? Y estos pacientes igual pueden tener disnea y tienen más datos de falla cardíaca derecha, pero como la pulmonar, o sea, la sangre no pasa del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces estos pacientes también hacen datos de bajo gasto y se pueden desmayar, así como la estenosis aórtica, que tienen síncope, también los pacientes con estenosis pulmonar se pueden desmayar por bajo gasto, ¿ok? Y en el eco necesitas tener un gradiente de más de 60 de velocidad máxima o igual un gradiente de más de 40. ¿Se acuerdan que era un gradiente de más de 40 en la válvula aórtica? También un gradiente medio de más de 40 en la válvula pulmonar, también es una estenosis grave. ¿Sale? Gradiente de más de 40. Pero igual, no se las van a preguntar, ¿ok? Se las van a preguntar como estenosis pulmonar, pero en Fallot, no en estenosis pulmonar solita. Y
Este es un soplo sistólico en el foco pulmonar y este soplo sí disminuye con la inspiración, al revés del Rivero Carballo. Metes aire y el soplo disminuye de intensidad, ¿ok? Es el único fenómeno o el único soplo del lado derecho que disminuye con la inspiración. Todos los demás quedamos que aumentan con la inspiración, ¿ok? Si les ponen, hay un soplo en el foco pulmonar que disminuye con la inspiración, es estenosis pulmonar, ¿ok? Soplo en el foco pulmonar que disminuye con la inspiración, estenosis pulmonar, ¿ok? Y la radiografía ves igual muy dilatadas las cavidades derechas, así como el falot que los ves como en sueco, ¿sale? O en zapato sueco, así se ve, porque el ventrículo derecho aumenta de tamaño y se hace como el taloncito del sueco, ¿no? Y si hay muchos síntomas o síncope, que se está desmaya y desmaya el niño, si la estenosis es grave, pues le puedes hacer dos cosas, igual le puedes hacer valvuloplastía, le abres por balón, por cateterismo la válvula, pero si ya la válvula está muy fea, pues sí, igual le toca cirugía valvular y le pones generalmente, casi siempre le pones una válvula biológica, ¿ok? Y pues esta fue la clase de válvulas, ¿ok? No sé si tengan alguna duda o algo. Son cuestiones, se anticoagulan a fuerza y necesitas un INR de 2.5 a 3.5, ¿no? Están preguntando que si puedes usar anticoagulantes nuevos, o sea, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. No, nunca, maldita sea, nunca. Ya hicieron estudios y se mueren, se les trombosa la válvula y se mueren. Nunca, está prohibido, de hecho, está prohibido por todo el mundo, está prohibido usar anticoagulantes nuevos para válvulas biológicas, ¿sale? Solo se puede usar antagonistas de vitamina K, o sea, solo se puede usar o warfarina o acenocumarina, por eso el INR de 2.5 a 3.5, ¿sale? Está prohibido, han querido meterlo como para ver si sí funciona y se muere la gente, ¿sale? No usen anticoagulantes nuevos con válvulas biológicas, con válvulas mecánicas, ¿sale? Solo se puede o acenocumarina o warfarina, ¿ok? Y bueno, entonces, el lunes vamos a ver congénitos, ¿ok? Y esperemos ver todavía un poco de isquemia. Y ya para la última clase, que es el martes, terminamos isquemia y vemos miocardiopatías, que las miocardiopatías igual no lo preguntan tanto, ¿sale? Pero es lo que falta, ¿sale? Congénitos, isquemia y miocardiopatías, ¿sale?